Bienvenidos a Séptimo Día. Se está dando uno de los debates más interesantes, más tensos, más llamativos de los últimos tiempos en la política de Mendoza. Porque están discutiendo los más fuertes del peronismo contra Cornejo, Casado y el arco oficialista, con mucha pirotecnia verbal además, pero en una discusión, en una idea de vuelta, que va a llegar a lo más alto de la justicia, a la Suprema Corte de Mendoza, y según advierte hoy el PJ, si no hay resultados favorables para ellos allí, incluso en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero además, es un debate que va a alcanzarnos a todos, porque lo que se está definiendo es qué puede hacer un municipio y qué no, cuál es el poder y cuál no de un intendente en la provincia de Mendoza de ahora en más. Hablemos precisamente de los intendentes porque son los más invitados a esta charla, a este ida y vuelta de ideas. Hay un gran interrogante que es por qué los intendentes no están saliendo a hablar sobre el proyecto de autonomía municipal. ¿Por qué por lo menos no estamos escuchando en gran medida, al menos no en gran medida, a los intendentes de Cambia Mendoza? ¿Qué pasa que no han salido a respaldar o a mostrar cuáles son sus intenciones si se les da esta autonomía? ¿De qué se trataría el ADN de esa autonomía? Una de las preguntas que uno se hace es, ok, si lo que el Ejecutivo, Cornejo, quiere combatir es que no puedan crear impuestos, ¿cuáles son las grandes zanahorias? Eliminada la posibilidad de hacer caja con esto, ¿cuáles son las grandes zanahorias que podría perseguir un intendente de Mendoza con el proyecto de autonomía? Y uno se preguntaba incluso, hasta hoy que se conoció el proyecto, si incluso no podían perder prerrogativas de las que antes tenían, desde las que hoy tienen cuando esto se modifique. Bueno, algunas chances se abren. Por ejemplo, antes para expropiar un inmueble un intendente tenía que ir a la legislatura. Es mucho más fácil para un intendente oficialista, obviamente. Antes para vender un inmueble tenía que pasar por la legislatura, hoy pueden ponerlo en su nueva carta orgánica y eso les liberaría en ese sentido las manos. Pero siguen las preguntas. Vamos al meollo verdadero, que es lo que nos incumbe hoy. ¿Tiene razón Cornejo o tienen razón los Félix? Lo que dice el Ejecutivo, en parte su arco legislativo también, el oficialismo, es que hay varios preceptos constitucionales, tanto en Mendoza como en la Carta Orgánica Nacional, que los avalan. Hay uno particularmente que no se ha contado, pero que es probablemente el quid, la esencia del reclamo, del empuje que está haciendo el cuarto piso de Casa de Gobierno, y es este, es el 123 de la Constitución Nacional. Leamos. Cada provincia dicta su propia constitución, la tenemos, conforme a lo dispuesto por el artículo 5 de la misma Constitución Nacional. Y acá viene lo importante, asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido. Asegurando la autonomía municipal, reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. Es decir, después de leer esto, después el gobierno habla de otro artículo en la Constitución Provincial, pero casi que no haría falta, porque poco se puede discutir cuando la CN del 94 marca que son las provincias las que reglamentan, si se quiere, encorsetan cualquier debate de aplicación, creación, en este caso, de cartas orgánicas municipales. Esto ha regido a las otras provincias también que lo tienen. Solo 3 provincias no tenemos el tema de autonomías saldado. Ahora bien, además de esto, es cierto que hay un conflicto de poderes. Sí hay un conflicto de poderes. Porque lo que dice San Rafael, lo que dicen los Félix es, esto no se ha discutido siquiera. Recién están votados los convencionales, pero todavía no se sientan a armar la carta orgánica. Si no hay cuerpo, no hay documento, no hay norma, ¿a dónde está el conflicto de poderes? Bueno, está antes. Lo que están diciendo es que el conflicto de poderes podría ser un legislador de Mendoza, un miembro votado democráticamente de la Casa de las Leyes, que diga, che, a mí me están salteando. Yo tengo el poder, soy el legislativo provincial, de reglamentar, de definir, de ponerle los cercos necesarios o las aperturas a que cualquier convención, cualquier carta orgánica de un departamento, ahí estaría el conflicto de poderes. Un consejo deliberante de una intendencia restándole posibilidades al Parlamento mendocino. Dicho esto, vamos al discurso del gobierno de la provincia de Mendoza. Y acá es donde está la falla, o probablemente uno
de los problemas. ¿Por qué el Ejecutivo, por qué Cornejo dicen que esto es una larga deuda institucional y constitucional que tiene la provincia y que ahora estarían subsanando, si hasta hace meses, hasta hace 100 días, decían que no había ni siquiera que dar esta discusión porque ya los departamentos son autónomos per se y que es innecesario debatir esto? ¿Por qué ahora ven una supuesta deuda donde antes veían un discurso vacío e innecesario? El propio Alfredo Cornejo dijo que esto no había que discutirlo, que no hacía falta, y ahora se ve una deuda. Eso es lo llamativo, pero no se queda ahí, porque en el caso, o mejor dicho, borra en el caso, porque es así, hay una deuda con la Constitución de 1994. Y dado que hay, y que ahora en teoría la reconocen, si esa deuda tiene 32 años para con los mendocinos y para con todo lo que se perdieron de hacer autónomamente los intendentes, porque Cambia Mendoza, que gobernó 10 de esos 32 años, es la fuerza política que más tiempo gobernó respecto a las otras, por lo menos, Cambia, ¿por qué en ese tiempo no lo hizo? Debería entonces haber, antes que el vitupero o los improperios, o al mismo tiempo, por lo menos, que eso, un mea culpa de decir, ok, yo debía haber hecho esto, yo soy gobierno, yo tengo las mayorías parlamentarias o legislativas, en este caso, debía haberlo impulsado. Debería hacerse un mea culpa de por qué no se hizo, una explicación de por qué no se hizo, pero además una explicación de por qué ahora sí. Volvamos al tema, en concreto. Lo que dicen desde el sur es, bueno, pero la justicia ya se expidió sobre esto, ya nos permitió avanzar, porque Ramón presentó una cautelar, José Luis Ramón, presentó una cautelar que decía que esto no se podía haber hecho de la manera en la que se hizo y finalmente la Fiscalía de Estado no solo bajó eso, sino que nos permitió votar el 22 de febrero. No es así. La justicia no ha discutido esto ni un solo segundo. Lo que pasó fue que la Fiscalía de Estado llamó a la Intendencia y a un legislador, Ramón, a una conciliación. ¿Qué hizo Ramón? Dio de baja, es decir, extinguió toda acción judicial, insisto, antes de que lo tratase la justicia, dio de baja su cautelar porque la Intendencia le prometió que va a hacer un plebiscito en San Rafael, es decir, un referéndum que es en parte lo que se reclamaba. Hago el referéndum, pero déjame votar primero. ¿Estás de acuerdo, Ramón? Sí. Perfecto, dijo Fiscalía de Estado. Entonces acá no ha pasado nada, se extingue. Pero no es cierto que la justicia lo trató. Nunca lo trató la justicia. Ahora, con este pedido en la Suprema Corte, sí lo va a tratar. Pero no obstante, y para agregar, la Fiscalía de Estado le dice a San Rafael, ok, pasó esto, pero además, no hay nada escrito sobre cómo vos deberías avanzar, salvo lo que ya vimos. No hay nada escrito sobre la dinámica con la que vos deberías avanzar. Pero, dice Fiscalía de Estado, deberías imitar al proceso de la legislatura para cambiar la Carta Orgánica Provincial. Y como deberías imitarlo, necesitas los 2/3 y no los tuviste. Es decir, sale con una derrota más o al menos un paso más que no se cumplió y que por lo menos para Fiscalía de Estado, que es la única instancia sobre la cual esto pasó, le dice tendría que haber cumplido. Es muy interesante el debate que se viene, lo vamos a tener esta noche en Séptimo Día. Hay razones para los dos lados, pero además nos invita a preguntarnos, ¿puede Cornejo estrenar sus 2/3 de la legislatura? Porque le falta uno, o quizá ninguno, ya te voy a explicar por qué, o te vamos a explicar por qué, en senadores, y probablemente 2 en diputados. Es decir, los tiene, virtualmente los tiene. Y la otra gran pregunta, si Cornejo tendrá ese poder o si lo podrá usar a esa potencia legislativa, la otra es, ¿qué peronismo lo va a resistir? ¿El peronismo partido diezmado, separado? ¿Saldrán los camporistas o el PJ disidente a bancar a los intendentes en algo que a ellos no los afecta porque justamente no gobiernan departamentos? Y la última, Cornejo se gasta una enmienda constitucional que tiene por año en hacer esto, es decir, gasta una bala. ¿Se deja una para el 2027 planteándose algo que haya tenido para modificar de la Constitución bajo la manga para su último año de mandato? Serán discusiones que vamos a empezar a ver seguramente en los próximos meses en Mendoza. Bienvenidos a 7D.